¿Cómo están? Buenas noches, el placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista. Estamos arrancando la edición que corresponde al día lunes, 1 de abril del año 2019, cuarto mes del año. Hay un tema así sumamente preocupante y tiene que ver con la prevención de las drogas. ¿Cuál es el trabajo que se está desarrollando para buscar esto, prevenir el consumo y el acceso a las drogas? Ustedes saben que a medida que transcurre el tiempo, aumenta la cantidad de consumidores, sobre todo los consumidores de crack en las zonas populares. Pero antes de meternos de lleno a este tema que tenemos hoy como principal pilar de Puntos de Vista, hay un desalojo violento en la zona de Tablada. Vamos a establecer comunicación con Raúl Bogarín, se encuentra en ese lugar. ¿Cómo está, Raúl? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego, y a todos los televidentes. Aún no se produjo el desalojo, pero hay una amenaza de que estas personas serán desalojadas. Son familias afectadas por las inundaciones en la zona de Tablada y están ocupando un predio ahora aquí cerca de la avenida General Artigas, y vamos a hablar con unos de los representantes de las personas que se encuentran afectadas ante las inundaciones y buscan nuevamente refugio. Ellas ya estaban aquí desde hace 2 meses aproximadamente, pero tuvieron que abandonar ya que el agua bajó, pero ahora nuevamente regresan. Clemente, para que nos comentes la situación por la cual están pasando. Y la situación ya lo está viendo, ¿verdad? Estamos en una situación muy latente, ¿verdad? Que necesitamos los materiales, necesitamos los apoyos de los entes reguladores y necesitamos gente capacitada que no entienda que en esta situación no hay que ser prepotente ni usar mal aspecto, ¿no? La cosa es que lo más urgente es que necesita los materiales de la gente para poder hacer su casita precaria, ¿verdad? ¿Hay una amenaza de desalojo? Sí, justamente a esta señora dice que le van a volver a quitar porque ellos estaban en otro predio. Y yo creo que en esta situación decir vamos a desalojar a una gente u otra gente no está bien coherente, ¿verdad? No se acorde al momento. No se acorde al momento justamente, ni tampoco nadie va a permitir. Justamente tenemos acá un muchacho también que es discapacitado y que todas las cosas tiene, su pequeña casita está en agua. Tuvieron que la gente quitarla así como está, ¿por qué? Porque no puede salir y necesita material para hacerle su casita. Vamos a hablar también con esta señora que se encuentra aquí y ella fue la que recibió la amenaza de desalojo. Señora, ¿y tú la ven en situación? Sí, yo tuve, vean, pequeña cara ahí, pues es más amenaza ahí, ahorita desalojo con él, a ver, te llamaremos semana, mas esa violencia está pecar ahí, yo de na que tuvo me vendemos se me puta coa pe yore. Se ale ko especial de esta mais upa no hueru y porque va y pe mais no hueru, tan no pote pela apoyo. Ente hoy te apoyo de ko te na la pete ni mo coñe. Así veme. Ente hoy te se mare. Hala se si na se tu a ver, mano vamos a hacer me responsable la hermano, la mais eso pues agua y pues ya está peso chapo ya no la gente a ver ya, porque ya tengo hermano todito, hermano. Cote entendí que a veces ahí ni güey no se llega. Pesaba no a pero güey, pesaba a pero güey. Ay, yo le pecuña cara ya moto la agua. Pe con a mi peseta porque con más hay en el lugar ahí. Ah, la ya vemos. A moto la hay tenía Luisa cuña cara y era me cuai se me era para la con rey ahora es porque me hago otro material la mete tabla aquí que ahora ayudar cara y o cara. O me va a la material para ahí posible porque no hay nada que ver ahora yo creo que yo me cane ya me con me 4 terciadas y me ya por apuntar me ore otra vez más que ha otro de plátano para jugando de coño ya malo yo voy a ver. Ha ve cuña kai se cobra que es 100.000 años me hago este lugar hay que hago a ver hay que hago este dai coabe coabe no llore se más vea porque ente vete dicen de capín no es más vea ahí porque de derecho en el lugar ese y cuai ha pe había puta luchar veta ah se da pecar que me había mostrado cualquier cosa allá de los hermanos porque se hay con TV. Bueno, vamos a hablar también otra vez con Clemente porque anuncia también una medida extrema que es de ir a ocupar hasta la costanera, mencionaba Clemente. No, y viste que es un hermoso lugar, que el gobierno tuvo la delicadeza de hacer unas cosas tan bellas, ¿verdad? Un lugar muy elevado. Entonces, si hay problemáticas, si hay amenazas de desalojo o otra problemática que queda hacer, entonces no tenemos problema. Le vamos a desocupar el lugar y nos vamos a poner la costanera. ¿Cierto? ¿Beneficio para qué va a ser? El beneficio va a ser para los pobres, porque al final todos estamos negados sobre eso. Nos quedamos en una situación de la tona que el agua va a volver a entrar y entra. Entonces, ¿para qué se hizo eso? Para que alguna vez algún personaje se ande con su coche paseándose con un perrito en mano
o que la gente esté trotando y nosotros estamos en esta situación, creo que no es justo, ¿verdad? Entonces, si no se pone la cosa como tiene que ser y se adecua como tiene que ser de acuerdo a la situación, entonces vamos a tomar una medida. Tanto estamos en la avenida Artigas que en cualquier momento podemos cerrar esto, porque si el pueblo no escucha nuestra inquietud, nuestra necesidad, entonces tenemos que salir a gritar más fuerte. Creo que es la solución. Bueno, esta es la situación por la cual están atravesando estas familias afectadas por las inundaciones en la zona de Tablada, Diego, y están expectantes a lo que puedan llegar a decidir la gente de la Secretaría de Emergencia Nacional, ya que se cambiaron algunos dirigentes y no permiten que haya intermediario. Por ejemplo, Clemente es un intermediario entre las personas que están en este asentamiento y también la Secretaría de Emergencia Nacional. Ahora pidieron que ya no haya ningún intermediario, que ellos van a interceder entre todas las familias para que se pueda distribuir casa por casa. Esta es la situación por la cual están atravesando, Diego. Muy bien, Raúl, estamos atentos a lo que pueda surgir nuevamente en esa zona, Tablada Nueva, violento desalojo. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que surja desde ese lugar. Gracias, Raúl, muy amable. Compañero. Hasta luego, seguimos aquí en Puntos de Vista, edición del día lunes. Ya saludamos al suboficial José Cáceres, él es personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Vamos a hablar sobre la prevención del consumo de drogas. ¿Qué tal, suboficial? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, muy buenas noches, Diego, y a toda la teleaudiencia de CN9 y el programa Puntos de Vista. Bien, para mí es un gusto compartir con ustedes este programa. Y bueno, estamos para ir hablando de un tema muy interesante y muy preocupante para una sociedad, que es el consumo de drogas. En ese sentido, Diego, teleaudiencia, sabemos que el consumo de las drogas es una realidad. Es una realidad. A medida que nos vamos teniendo más y más problemas. En ese contexto, el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, a través de la División de Prevención y el Comando Institucional, a medida que nos va apareciendo más y más drogas. Hay una oferta y una demanda, y en ese contexto aparece la prevención. Nosotros, a medida que va pasando el tiempo, también nos capacitamos y nos ponemos al día en lo que es la prevención. Y es bueno definir a la teleaudiencia de lo que es la prevención. La prevención, Diego, es una ciencia. Es una ciencia dinámica y activa y continua. Lo que busca es evitar algo. Pero cuando ya tenemos un problema, a través de los procesos de la prevención, lo que se busca es disminuir ese índice. ¿Y cuáles son esos procesos de la prevención? Son 5. El primer proceso de la prevención es el diagnóstico. El segundo es la capacidad. El tercero es la planificación. El cuarto es la ejecución. Y el quinto es la evaluación. Y ese proceso tiene que tener una sostenibilidad y una continuidad, donde eso requiere tiempo y habilidades. A través de ese proceso, en las diversas capacitaciones que hemos hecho, hubo una necesidad de trabajar a nivel comunitario, y a través de ese proceso estamos queriendo tratar de instalar acá en Paraguay, que son las coaliciones comunitarias. Hay que tener en cuenta, Diego, de que todos los problemas que tenemos en una sociedad son consecuencias, y toda consecuencia tiene sus causas. Cuando nosotros nos concentramos en las consecuencias y no en las causas, probablemente no vamos a bajar ese índice. Y en ese contexto pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros como individuos, como seres humanos, deberíamos de hacer un chequeo médico cada 6 meses, sin que no sintamos ningún dolor. Pero no nos vamos al doctor porque no sentimos nada. Una vez que sentimos un dolor, que ya es una consecuencia, ahí recién nos vamos al doctor. Y ocurre eso mismo en la sociedad. Robo de vehículos, robo de motos, motochorros, accidentes de tránsito, consumo de alcohol en menores, consumo de drogas ilícitas en menores, el feminicidio, violencia intrafamiliar. Esos son consecuencias. La pobreza, falta de tierra, esos son consecuencias. Entonces, en el primer proceso necesitamos hacer el diagnóstico, donde uno busca el porqué. Al igual que cuando usted se va al doctor, lo primero que el doctor le pide es un diagnóstico. Claro. Porque ya sabe lo que a usted le pasa. Entonces le pide un diagnóstico. ¿Y qué busca con eso? Busca números, busca el porqué, y esos datos
ese diagnóstico, ese análisis que usted hace son cualitativos y cuantitativos. Hay un número. Y cuando usted sabe el por qué, a partir de ahí buscamos la capacidad y vemos cuáles son las estrategias que debemos de hacer para bajar esos índices. Entonces el doctor a usted le dice, mire, ya sabemos el por qué y lo que usted tiene que hacer es ir a bajar estos índices. Vuelva dentro de un mes, le hacemos el análisis y tiene que bajar esos índices, ¿verdad? Entonces más o menos esa es una perspectiva que le damos de cómo trabaja la prevención. Y a nivel comunitario, ese diagnóstico se hace para cada comunidad, igual que cada individuo. No podemos hacer un análisis de sangre, no podemos usar para otro individuo, porque cada comunidad, cada sociedad tiene una particularidad. Y a través de ese diagnóstico, donde queremos saber el porqué, que son a nivel de comunidad, a nivel de familia y a nivel de jóvenes, ese es el diagnóstico. Y a partir de ahí seguimos con los siguientes procesos, pero para trabajar en este proceso de la prevención se necesita crear las coaliciones comunitarias, que de aquí a este tiempo hemos trabajado gracias a una ONG que está en los Estados Unidos, que es CAPCA, que es Coaliciones Comunitarias Antidrogas, que es una ONG fundada en 1992, donde capacita a las personas en los procesos de la prevención. Y en ese sentido, a nivel comunitario se crean las coaliciones comunitarias. ¿Qué es la coalición? Es el pacto, la unión entre personas, grupos sociales o el Estado para obtener un bien común, en donde cada ente, cada individuo voluntariamente toma una responsabilidad, pero sin perder su identidad. Y en ese contexto tenemos los sectores en una comunidad, que generalmente son 12 sectores. ¿Cuáles son esos sectores? Policía Nacional, Ministerio Público, Juzgado, medios de comunicación, Ministerio de Salud, Centro Educativo Público o Privado, comercios, iglesia, clubes deportivos o algunos otros ONG que se dedican a, en el caso del consumo de las drogas, a trabajar en eso, ¿verdad? Pero es muy difícil porque es una nueva estrategia, es una nueva herramienta, entonces estar haciendo hace 30 años es difícil de cambiar eso, pero en este caso en Paraguay, ese proceso de las coaliciones estamos trabajando en Fernando de la Mora y en Villeta, donde es un plan piloto, en donde estamos queriendo trabajar en a través de esa coalición, específicamente en el tema del consumo de las drogas. Pero este proceso se aplica para todos los problemas. Independientemente, ese diagnóstico yo puedo hacerlo para hacer algo. Algunos dicen, mire, yo voy a hacer 5 canchas de fútbol para reducir el índice del consumo de drogas. Tuvo la capacidad, planificó, tuvo el dinero, tuvo las personas que iban a trabajar, pero no hizo el diagnóstico. Pues resulta ser que en esa comunidad, jóvenes entre 14 a 20 años, 100 jóvenes entre 14 y 20 años, solamente a 10 les gustan jugar al fútbol, el resto, bueno, les gusta otro deporte. Entonces, perdí mi tiempo, perdí los recursos, debido a que no hice ese diagnóstico comunitario. Entonces, eso mucho. Sí, es un fenómeno. A veces muchas personas, sin hacer el diagnóstico, creen que va a solucionar el problema. Es lo mío que usted se va al doctor y le dice, mire, a mí me duele la cabeza y yo creo que es porque comí mucha carne y yo creo que si yo dejo de comer la carne ya no me duele la cabeza. Entonces va sacando esas conjeturas, pero el doctor no lo toma eso antes de tener el diagnóstico. Pero a veces tomamos esas decisiones donde a veces perdimos todo ese tiempo y esos recursos y al final no obtenemos ese producto. Y lo que busca en la prevención, como se trabaja a nivel comunitario, lo que busca es mejorar la calidad de vida, no solamente de un cierto sector de esa comunidad, sino de toda esa comunidad. Y para eso, en el diagnóstico siempre tenemos que tener un marco lógico. ¿Qué es lo que queremos obtener con lo que vamos a hacer? ¿Qué es el producto que vamos a tener? ¿Y cuál es el tiempo que nos va a llevar? ¿Verdad? Por eso, al final tiene que haber una evaluación, ¿verdad? No puedo hacer una estrategia por 20 años sin obtener ningún producto. Entonces, algo habrá cambiado en ese proceso, ¿verdad? En ese sentido, y atendiendo los números globales, es decir, el número de gente o la apreciación que tenemos desde los medios de que el consumo va en aumento,
¿Esto quiere decir que hay debilidad en ese proceso de prevención? No, de hecho que es un plan piloto que estamos lanzando en Villeta y en la ciudad de Fernando, en La Mora. De hecho que es difícil. Es incipiente el proceso. Sí, es incipiente. Independientemente que damos esa herramienta a algunos municipios, como es la prevención es dinámica y continua, entonces ahí tenemos un pequeño problema porque a veces estando en algunos entes nos regimos por los horarios, entonces como es un proceso voluntario y democrático, entonces a veces es difícil que esa persona dé su tiempo. A veces pide a alguien, bueno, ¿quién me va a pagar más? ¿Quién me va a dar más porque hago esto? Entonces se suscita un sinfín de problemas, ¿verdad? Porque al final se trabaja con la comunidad, ¿no? No, de hecho que sí, de hecho que sí, solo no lo vamos a poder hacer. Siempre nos concentramos en las consecuencias. En el caso del consumo de las drogas tenemos personas que venden, tenemos personas que consumen, pero en el medio tenemos personas que son sanas. Entonces, en ese proceso de la prevención, a través de la estrategia, yo tengo que evitar que esas personas caigan en el consumo. Esa persona que tiene problemas de consumo es una persona enferma, necesita un tratamiento. Y esa persona que vende, a través, con la ayuda de todos los sectores, como el Ministerio Público, Policía Nacional, Juzgado, envíale a eso a la cárcel. Pero a medida que nos vamos estadísticamente, aumentó la cantidad de personas que venden, porque aumentó la cantidad de consumidores. Y en realidad, lo que disminuye la calidad de vida son los consumidores, no generalmente los distribuidores. Pero ¿por qué hay personas que venden? Porque hay personas que lo consumen. Y a medida ese índice va en aumento. De hecho que estadísticamente, a través de los procedimientos, los allanamientos que se hacen, es insostenible. Hace 10 años en un barrio había 5 personas que distribuían y ahora tenemos más de 15, 20. Es porque aumentó el índice de consumidores. Pero en ese contexto hay que hacer el diagnóstico comunitario. ¿Por qué hay ese índice? Y ¿Por qué da la impresión, suboficial, que las zonas populares son las más afectadas por el consumo de las drogas? Bien, en el caso del consumo de las drogas, Diego, es un problema muy complejo. Porque se trata de un individuo, de un ser humano. Independientemente de que hagamos todos los procesos de la prevención, siempre hay una abertura, porque se trata de un ser humano. Hay que tener en cuenta de que nosotros tenemos el agente, que es la droga, el huésped, que es el individuo, y el entorno. Entonces, el entorno a veces es un factor de riesgo para ese chico, pero una vez que hagamos el diagnóstico en esa comunidad, vamos a ver el por qué, porque algunos dicen porque son padres separados, pero cuando hacemos un diagnóstico, si no tenemos el diagnóstico no podemos tener esa certeza. Hay personas que tienen familias constituidas, tienen recursos económicos, se van a la iglesia y consumen droga. Y si nos vamos en las zonas rojas, hay personas que no consumen, jóvenes que no consumen ni un tipo de droga. Se levantan a la mañana, se van al colegio, practican deporte y viven en el medio de personas que venden y que consumen, pero no lo hacen. Pero para saber para tener esos índices, esos parámetros, necesitamos hacer el diagnóstico comunitario, en el caso de la Chacarita. ¿Por qué tenemos esas zonas vulnerables? Así vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a seguir hablando de esto, prevención del consumo y acceso a drogas. No se olviden de enviarnos sus mensajes a través del 0972-655-000, que es nuestro WhatsApp de Puntos de Vista. Breve pausa, ya venimos. Mensaje de la gente a través del 0972-655-000. Estamos recibiendo los mensajes a través del WhatsApp y estamos hablando hoy sobre la tarea de prevención que viene realizando la unidad especializada de la policía. Estamos hablando de la división antinarcóticos. Suboficial, ¿por qué da la impresión que a esta sociedad paraguaya le avasalla la droga, le está aplastando el consumo de drogas? Al menos nosotros que tenemos esos contactos, sobre todo en cuanto a noticias se refiere, de las zonas populares, de chicos con menos de 10 años incluso que ya comienzan a consumir drogas. Vemos a nativos, por ejemplo, zona de la terminal, con el consumo de drogas, y probablemente ahí ya estamos hablando de drogas que ellos acceden incluso en ferreterías, que son las colas de zapatero, por ejemplo. Así es, hay que tener en cuenta, Diego, de que la adicción es una enfermedad. Hay que tener en cuenta que
La palabra adicto es una palabra romana que significa esclavo. Sí. Y la adicción es una enfermedad auto y heterodestructiva, dice, sí, donde el individuo establece un vínculo patológico con alguna sustancia, actividad, instrumento o aparato, sí, causándole modificaciones bioquímicas, cognitivas y conductuales. Sí. Uno dice, mira, yo puedo dejar el cigarrillo cuando quiera. De hecho que sí. Ahora, el problema es hasta cuándo lo deja. Hay que tener en cuenta también en la sociedad los tipos de consumidores. Ahora, en el contexto en que vos hablas y en el contexto de lo que es la salud, en el consumo de droga, tenemos el agente que es la droga, sí, tenemos el huésped que es el individuo, sí, y el entorno. Sí, sí. Existen factores ambientales y factores personales donde influye de que el chico caiga o no en el consumo, ¿verdad? Al final es una decisión personal. Hay que tener en cuenta de que el consumo de droga no distingue estatus sociales. Sí, tenemos gente que tienen recursos, tienen vehículos, es una familia estable, pero el chico consume. Y después tenemos la otra parte de la sociedad donde el chico vive en medio de personas que venden y que consumen y no lo hace, ¿verdad? Es un problema muy complejo, pero al final esa decisión es muy personal, pero existen muchos factores sociales que eso implica o no, ¿verdad? En el caso de los indígenas sabemos bien la situación social en que ellos se encuentran y en ese contexto se necesita trabajar a nivel de coalición. Necesitamos la gente de la Secretaría de la Niñez, necesitamos gente de la salud, del Ministerio Público, donde nosotros podamos hacer un diagnóstico del por qué ese chico está ahí y por qué lo consume y a partir de ahí buscar esas estrategias. La pobreza extrema, la que raya la indigencia, es un factor. Es un factor de riesgo, es un factor de riesgo, dependiendo de cada individuo. Hay personas, por decirte, por ejemplo, hay personas que caen en deudas y algunos no la aguantan, que se va y roba, o qué sé yo, se quita la vida. Y hay algunos que no, que busca estrategias, hace ese diagnóstico como persona y bueno, va buscando esa estrategia y va saliendo. Pero de hecho que es un factor determinante. Más todavía a la disponibilidad y al costo que tiene esa droga, porque eso también es un factor de riesgo. Y teniendo en cuenta también el tipo de droga que consume. El problema siempre en la droga, Diego, siempre está en el abuso y en el uso indebido. Quizás fumar no es malo, pero fumar 30 cajetillas por día ya es un problema. Claro. Y más todavía en el tema de las drogas hay que tener en cuenta que la ley, las drogas se dividen en dos. Tenemos las drogas estupefacientes, sustancias peligrosas que trabajan directamente sobre el sistema nervioso central y que en Paraguay está penado por la ley 1340. Después tenemos las drogas consideradas fármacos que son para tratamiento o curar un tipo de enfermedad. Pero como ya dije, el problema está en el abuso y en el uso indebido. De hecho que es un factor de riesgo el tema de la pobreza, pero volvamos al proceso de la prevención. Necesitamos a veces el diagnóstico comunitario para saber el por qué y cuáles son los números que tenemos, cuáles son las edades, cuáles son los tipos de drogas que se consumen. Perceptivamente sabemos que están en aumento, perceptivamente sabemos de que personas o indígenas consumen crack, pero no tenemos ese diagnóstico, datos cualitativos y cuantitativos no lo tenemos, pero debemos trabajar a nivel de coalición, claro. No tenemos de otra. Quiero compartir contigo algunos mensajes que está enviando la gente a través del WhatsApp, a ver si podemos de alguna manera responder o cuál es su apreciación. Los grandes distribuidores de drogas son los mal llamados barras bravas, se escudan ahí para disimular sus delitos, dice este televidente. Bien, hay que tener en cuenta, Diego, de que en la sociedad lo que ocasiona problemas son los consumidores, no generalmente los distribuidores. De hecho que los distribuidores, como es un negocio, es un hecho punible, ellos buscan también escudarse. Ahora bien, hablando de barras bravas, ya estamos hablando de otro campo y necesitamos hacer el diagnóstico otra vez, ¿verdad? ¿Quiénes son los que consumen? ¿Quiénes son los que componen las barras bravas? Y si hacemos un diagnóstico perceptivamente, la mayoría de los que componen las barras bravas son de zonas rojas, son personas que no trabajan, algunos de ellos son consumidores y existen muchos factores. Una vez que hagamos ese diagnóstico vamos a saber el por qué. Pero ¿por qué si están los distribuidores entre ellos? Porque hay personas que lo consumen. A ver, buenas noches, dígame eso, Villa José, y si se llega a poner libre la venta de la droga, ¿qué pasaría? ¿Ya nadie cultivaría, no le parece? Bien, a veces
uno cree que legalizando algo vamos a solucionar el problema. Vayamos con el tema del alcohol, un ejemplo. La ley dice prohibir la venta y el consumo a menores, pero la mayor parte de los consumidores son menores. Vayamos en un contexto legal. Si la ley se cambia y dice, mire, a partir de los 12 años va a ser legal, ¿cómo será que vamos a disminuir el índice de consumo? Y ocurre también con el tema de la venta de las drogas. En realidad, la droga en sí es un negocio, pero lo que ocasiona el problema en la sociedad generalmente son los consumidores. Es lo mismo, yo puedo tener una hectárea, para darte una idea, yo puedo tener una hectárea de marihuana, pero si nadie lo consume, bueno, estar ahí, ¿qué es el problema? Ahora, si usted tiene 20 cajas de cerveza en su heladera, bueno, eso no es problema. Cuando usted lo consume, ya es un problema. Tenemos que ver el marco lógico de qué queremos obtener al legalizar la marihuana. Sabemos que la marihuana tiene un uso medicinal. Ahora, el ser humano vio que tiene otros usos, como se dice antes, creo que se me fue la palabra, recreativo. Sí. Ahora bien, ¿cómo ejercemos el control sobre el ser humano? ¿Cómo le ponemos parámetros a su adicción? Deberíamos buscar el marco lógico del por qué y cómo lo vamos a hacer. Si en una comunidad de jóvenes, de 1000 jóvenes, solamente 10 quieren que se legalice, entonces no veo el marco lógico. Y claro, si legalizamos va a haber más personas que venden, porque ya es legal. Entonces estaríamos agrandando el negocio. Claro, yo creo que sí, claro, pero las consecuencias yo creo que serían más a nivel sociedad, porque generalmente lo que crea zozobra en la sociedad son los consumidores. Y lo que plantea la gente al hacer esa pregunta, entiendo yo, es si se va a evitar toda esa consecuencia que tenemos hoy día. Y no va a cambiar nada. Claro, claro que no. Va a seguir igual. Va a seguir, es más. O puede agravarse. Claro, va a agravarse porque ¿quiénes son los que los consumen? Si hacemos un diagnóstico rápido, las personas que, los delitos que se cometen, generalmente se cometen bajo los efectos de algún tipo de sustancia, o a veces para obtener esa sustancia comete ese hecho. Entonces, no es el distribuidor, sino el consumidor es el problema. Y si yo legalizo eso, entonces vamos a tener más problemas. Pero necesitamos hacer el diagnóstico, claro, y buscar el marco lógico. ¿Cómo vamos a ejercer ese control en los jóvenes? ¿Cómo hay que tener también en cuenta el marco cultural de Paraguay? A uno te dicen, mira, pero en Holanda es legal, pero hay que tener la cultura que ellos tienen si tenemos nosotros esa cultura. ¿Cuál es claro, ¿qué es en Holanda es un lugar que viene del turismo. Entonces las personas entran, consumen, pagan. Es un negocio para él, ¿verdad? Pero va de paso, ¿verdad? Y yo por lo menos no lo veo una solución a la legalización. Vamos a otro mensaje. Hola Diego, está purete el programa, dice este mensaje. A ver, el siguiente mensaje, por favor, ¿qué más tenemos? Quiero opinar sobre el programa y quiero que usted, periodista, pregunte al señor que dice mucho diagnóstico y no hacen nada. Les voy a decir por qué. Ellos saben quiénes son los que venden y de dónde se trae este mal que nunca va a acabar, porque ellos cobran para dejar que se venda. Un ejemplo le voy a dar. Tengo un adicto en mi familia y ahora se fue junto a su novia y no vuelve y se juntan por las esquinas fumando marihuana. ¿Acaso la policía no puede hacer que se dispersen? Es negocio redondo de los que deberían evitar, como las bodegas que pasan a cobrar para permitir que se siga consumiendo. Si no puede la policía, que salgan los militares en cada esquina, sea como en la época de la dictadura. Yo crecí en ese tiempo y me gustó la tranquilidad porque es mejor que esta democracia gracias. Bien, lo que está él mencionando son las causas, ¿verdad? Hay que tener en cuenta de que la persona adicta es una persona enferma y la persona que está bajo los efectos de una droga no es penable. ¿Me explico, Diego? Sí. Ahora, la tenencia de esa droga sí es ilegal. Ahora bien, partamos del por qué tenemos el problema, por qué ese chico consume. Y en ese contexto se crea la coalición. Si yo tengo 10 comercios que venden crack, yo voy a ir a allanar eso. Voy a sacar de circulación. Voy a solucionar el problema del consumo. Probablemente no, porque ese chico va a ir a comprar de otro lado, va a seguir robando y
inmediatamente se va a volver a instalar personas que venden. Entonces, necesitamos hacer ese diagnóstico comunitario para saber el por qué. Y en ese diagnóstico en tu comunidad vas a tener fortalezas y debilidades. Un patio baldío, un yuyal, una casa abandonada, 2 cuadras sin iluminación es una debilidad. Entonces, no podemos tener un policía por cada persona. Y en ese contexto, como te dije, se crea la coalición, donde cada ente de una comunidad toma una responsabilidad sin perder su identidad. Te pregunto algo superficial. Si aumentamos la dotación policial, proporcionalmente no es que va a existir menor consumo en el caso que se aumente la seguridad. No, porque nos estamos concentrando en las consecuencias. Entonces, es lo mismo que uno dice... No mira, en las causas. ¿Cómo? No en las causas. No en las causas. Es lo mío, mire, yo necesito más... Y es una particularidad en el Estado, porque vos te das cuenta que a medida se necesita más recursos. Sí. Es insuficiente porque nos concentramos en las consecuencias, no en las causas. Ese chico que fuma en la plaza es una consecuencia. Ahora, ¿qué hacemos a nivel comunitario? ¿Cuál es la estrategia que podemos buscar para evitar eso? En ese contexto se crea la coalición, ¿verdad? Porque en un momento dado también plantea lo de la mano dura. Es decir, hagamos un ejemplo hipotético, que la policía meta palo, por decirlo de alguna manera, en zonas donde se consume. ¿Se va a reducir el consumo? No porque no consume. No, claro, porque ese chico que ya consume es una consecuencia. Ni aunque le metas palo no va a dejar de consumir. Claro que no. Ahora, si hacemos el diagnóstico, y hay que tener en cuenta que esa es una persona enferma, si trabajamos con el Ministerio de Salud y otros entes a tratarle a ese chico y salir de ese problema, es una estrategia válida. Algunos dicen, bueno, pero hay que irse en el cuartel. Bueno, tenemos que ver el marco lógico. Si con eso, ¿qué es lo que vamos a obtener con eso? Es lo mismo que en un colegio me pidan una charla sobre alcohol. Con hablarle a 100 jóvenes sobre el alcohol, ¿qué impacto yo voy a dar en las personas que venden? Los grandes consumidores están en los colegios. Claro. Entonces, no le afecta al que vende. Entonces, se tiene que trabajar a nivel comunitario. Yo no puedo hablar a los chicos sobre las consecuencias del consumo del alcohol, sí, siendo que 100 de cada 100 comercios venden alcohol a menores y nadie le castiga. Por eso hay leyes, castigo y recompensa. Es lo mismo que a usted, su hijo, usted le dice que venga a las 9 de la noche y viene a las 12. Si usted no ejerce un castigo y un control a eso, va a ser insostenible. ¿Me explico? Entonces, castigo y recompensa. Hola, mi hermano es consumidor y hace 3 meses perdió la memoria, se volvió muy violento, no nos reconoció y ahora está en la cárcel, dice. Bien, tengo que saber por qué está en la cárcel, ¿es por consumo? O si es por tenencia o porque cometió un hecho delito bajo los efectos de la droga. De hecho que muchas personas creen que las personas van a la cárcel porque son adictos, se van por la tenencia de droga. O por algún delito cometido. Bajo los claro. De hecho que particularmente digo que las personas que son consumidores no deberían de irse a la cárcel, es mi opinión mía, porque es un problema de salud. Debería irse a un centro de rehabilitación donde ellos... Centro de adicciones. Donde ellos puedan, a través de algunas actividades o buscar esa estrategia, ellos puedan salir de eso, ¿verdad? De hecho que a través de un diagnóstico médico, ¿verdad? Dependiendo el grado de intoxicación que tiene. Porque dependiendo de qué tipo de consumidores hay que tener en cuenta también que en la sociedad existen tipos de consumidores. Tenemos las personas que no consumen ningún tipo de droga. Tenemos los consumidores experimentales, los consumidores ocasionales, los consumidores habituales, los consumidores abusadores y los consumidores dependientes, ¿verdad? Cuando entra en la dependencia ya es un problema porque es una necesidad física y psíquica. Entonces esa persona ya no puede vivir sin eso. Pero... particularmente es mi opinión, esa persona que cae bajo la posesión de esa droga, bajo la figura de tenencia sin autorización, bueno, debería de irse en un centro de tratamiento o un lugar especial donde él reúna las condiciones y pueda ser rehabilitado, ¿verdad? En cambio se va en la cárcel donde están personas que cometen un sinfín de delitos, ¿verdad? Y se mezcla la cuestión. Claro. Droga, delincuencia, violencia y sale incluso más peligroso. Así es. Y hablando también del tema de cárceles, nosotros hemos planteado a muchas personas seguir los procesos de la prevención
A medida que nos vamos, se va cometiendo más delitos, más personas se van a la cárcel y ¿qué queremos hacer? Construir más cárceles, ¿verdad? Pero podríamos hacer en una cárcel un diagnóstico, crear otro tipo de cárcel, un lugar donde esa persona que tenga la intención de salir y de trabajar, el Estado pueda prestar ese recurso a esa persona que está privada de su libertad y dedicarse a un tipo de trabajo en un ambiente agradable donde al término de su carrera, de su condena, él ya tenga un trabajo, ya tenga un dinero, ya tenga recursos económicos. A través del trabajo que él hace, él pueda mejorar su calidad de vida dentro de la cárcel y al final esa persona sale rehabilitada y con condiciones de reinsertarse en la comunidad. Una idea, por ejemplo, que hemos dado es, por ejemplo, comprar propiedades, por ejemplo, de 300 a 400 hectáreas, para darte una idea, sí. 500 hectáreas donde la persona pueda dedicarse al engorde, producción de leche y producción de huevo. Y hacemos un diagnóstico en la cárcel y te apuesto de mil personas, por lo menos 100, 200 te van a decir, mire, yo quiero trabajar en eso. Van a tener la utilidad entonces, para esa función. Claro, entonces de 1000 está reduciendo a 850. Claro. Entonces, probablemente es una estrategia válida. Claro. A ver, ¿por qué no hablan de los narcopolíticos y los policías corruptos? Ellos le dan libertad a los traficantes para que circule la droga en todo el país. Los políticos son más delincuentes que los motochorros. Bien, hay que tener en cuenta que el tráfico de drogas es una estructura. Es una estructura y cada estructura tiene una función que eso. Pero en realidad lo que a nosotros, por eso digo, necesitamos hacer un diagnóstico. Lo que en realidad a nosotros nos afecta a nivel comunitario son los consumidores. Aquel narcotraficante que maneja cantidad de droga es una persona pudiente que no consume. Ahora, el problema que tenemos son con los consumidores. De hecho que ha de existir sectores que evidentemente están involucrados, pero esto es toda una estructura, entonces combatir con eso sería muy difícil y necesitamos la ayuda de todos los sectores de una comunidad. Toda la sociedad. Claro, así mismo. Bueno, yo quisiera hacer una consulta. Si la persona adicta es enferma, porque él mismo tiene que decidir para irse a un centro de rehabilitación, pregunta, ¿por qué no se implementa una forma de llevarle al tratamiento sin que él mismo pueda decidir? Claro, o sea que debe ser voluntario. Generalmente sí, a no ser de que haya una imposición de un juez que obliga a esa persona a hacer el tratamiento. De hecho que tiene que ser voluntario, porque a través de ser voluntario ya hay una predisposición del individuo a querer cambiar su calidad de vida. Entonces partimos de ese marco lógico, ¿verdad? Si vos querés salir de la pobreza, bueno, tenés que tener esa voluntad de querer salir. Claro. Pero de hecho que la persona que es adicta necesita una atención muy particular. Algunos dicen, hacen su tratamiento un mes y vuelve a consumir. Es porque se va a instalarse otra vez en su entorno. Entonces caen lo mismo otra vez. Entonces es difícil, pero comparto con él. Como es una persona enferma, en algunos casos los jueces lo obligan, pero generalmente debe ser voluntario porque hay una predisposición del individuo. Es lo mismo que usted tenga un dolor en el estómago y usted le dice al doctor, mire, yo le voy a tratar, pero si usted no tiene la predisposición de ser tratado, es difícil, ¿verdad? Cada comisaría y comisario tiene precio, a ellos tienen que controlar por la terapia, ellos saben quiénes venden, cada comisaría tiene su precio. Bueno, bien, vamos a responder eso después de suboficial. Vamos a hacer una breve pausa, brevísima. A la vuelta respondemos con el suboficial los mensajes que envía la gente a través de nuestro WhatsApp de Puntos de Vista. Ya venimos. Estamos avanzando en nuestra entrega del día lunes de Puntos de Vista. A ver, ¿qué más dice? Otro mensaje, por favor, vamos a completar. A esto que respondemos. Bien, de hecho que eso es una realidad. Ahora, a nivel comunitario, ¿qué hacemos para evitar eso? Como es una estructura y los distribuidores ganan mucho dinero, entonces ellos buscan las estrategias de poder trabajar tranquilo, ¿verdad?
Y en ese contexto hablamos de la corrupción, hablamos de la impunidad, y que es un comportamiento del ser humano, no solamente del policía, sino de toda una sociedad. Pero le preguntamos a ese señor qué hace para hacer una denuncia, tiene alguna filmación, instaló cámaras frente a las personas que distribuyen. No existe tampoco eso, ¿verdad? De hecho que es una realidad, pero necesitamos hacer esa denuncia. Y las propias comisiones vecinales son los que deberían de encargarse del control a su policía. Claro. En las barreras, por ejemplo, policiales, a lo mejor, si están muchos sectores de la comunidad, a lo mejor va a ser imposible cometer un hecho de corrupción. ¿Por qué? Porque existen ciertos controles de parte de los sectores de una comunidad. Y ocurre también en el tema del consumo distribuidor de droga, ¿verdad? Como es un negocio, la persona que le renta busca los mecanismos, la estrategia de que él pueda ser molestado en ese sentido. Pero ¿qué hace ese vecino que está al lado? ¿Qué hace ese vecino que está a 2 cuadras o 1 cuadra donde sus hijos están expuestos, ¿verdad? Claro. Y en ese contexto se crean las coaliciones comunitarias de cómo nosotros podemos combatir a los distribuidores. Pero ¿por qué se instaló esa persona que vende? Porque evidentemente que en esa comunidad hay personas que consumen. Claro. A ver, hola, soy padre, probablemente, de un adicto. Mi denuncia donde se vende, o quiero denunciar donde se... mi hijo quiere denunciar donde se vende y no sabemos dónde denunciar. Él está dispuesto a dejar el vicio, pero la yunta le busca para llevar. Claro, esa palabra yunta, nosotros en los cursos, talleres que solemos hacer entre los jóvenes, esa yunta se le conoce en la presión del grupo, ¿verdad? Eso existe, ¿verdad? Sí, la presión del grupo es la influencia positiva o negativa que ejerce un líder o todo ese grupo sobre un integrante para pertenecer a ese grupo. Mire, vos sos mi amigo. Sí. Y si vos querés que seas mi amigo, bueno, vamos a consumir esto, ¿verdad? Entonces, para pertenecer a ese grupo de amigos, empieza a consumir algún tipo de droga. Por eso, la presión del grupo también es un factor de riesgo. El liderazgo, la autoestima, esos son factores de riesgo. Y la presión del grupo es un factor determinante, porque generalmente tenemos más problemas entre los jóvenes, ¿verdad? Y el tener grupo es un comportamiento del ser humano, porque usted como periodista seguramente tiene su grupo, ¿verdad? Sí. Con quienes salen, sí, con quienes están. Y a mí me ocurre, cerca ya de los 40 años, que mi grupo de amigos muchas veces me pasan un vaso de cerveza y tomás, y que es lo que un vaso nomás lo que vamos a tomar. Claro. Pero yo no quiero. Claro. Pero imagínate, es decir, me pongo en la situación de un joven de entre 17 y 18 años que probablemente su determinación va muchas veces por lo que el grupo hace y no por lo que uno realmente siente, ¿no? Así es. Es una decisión personal y en ese contexto, a través en los centros educativos, estamos trabajando en cursos, talleres de autoestima, de liderazgo, donde se le da esa herramienta y ese conocimiento cuando en el momento en que se presenta esa situación, él pueda tomar esa decisión correcta. Y se le enseña también las formas de decir no. Claro. Decir no es muy chocante. Ahora, hay miles de formas de decir no. Alguien te pasa una bebida alcohólica y le dice, no, gracias. Entonces, hay una reacción de parte de esa persona que te invita. Ahora, si usted le dice, mire, voy a dejar de tomar un poquitito porque acabo de tomar un antibiótico, y te vas a dar cuenta. Es una respuesta estratégica. Claro, pero es una estrategia válida. Sí, la persona que te invita no se siente agredido, y entonces es una estrategia válida, ¿verdad? Muy bien, realmente elemental toda esta charla, sobre todo para una sociedad que necesita seguir analizando, debatiendo estos temas. Vamos a leer algunos mensajes más antes de irnos, porque ya estamos sobre la hora prácticamente. Es un gran negocio y no van a eliminar, no hay interés en combatir el tráfico y los centros de tratamiento son insuficientes, dice. A ver, ¿qué más? Adelante. Bien, de hecho que es un negocio. Terminar ese negocio va a ser imposible porque existe una oferta y una demanda. Ahora bien, si empezamos a crear centros de tratamiento, yo creo que va a ser insuficiente porque al crear centros de tratamiento estamos atacando las secuencias. Ahora, ¿por qué no trabajan las personas que son sanas, verdad? Evitar que las personas sanas caigan en ese índice, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, otro más.
Como oficial hay que se ríe al decir que la policía cobra. Ellos no tan solo cobran, avisan cuando van a hacer allanamiento y la gente le da manija, ya que guarda su merca y como no encuentran nada, no se les puede detener. Pero ¿quién avisó a las polis? Mire, respondiendo, hay que tener en cuenta de que a medida que... hay que tener en cuenta que es un negocio ilegal. Entonces ellos buscan estrategias para evitar que caigan presos. Claro. Y no por los conductos legales. De hecho que ellos mismos se organizan en una estructura. Hay que tener, para darte una idea, hace 20 años allanar una casa era fácil porque no había un teléfono, no había instalación de cámaras. Entonces ahora ellos también se ingenian. Una anécdota, allanamos una casa y esa casa tenía una muralla de 3 metros, ¿verdad? Tenía circuitos cerrados en todos los alrededores. Tenían personas, consumidores, que les servían de campana. Entonces, es difícil. Lo que hace la policía a través del proceso de investigación es cambiar esas estrategias, ¿verdad? A medida que nos vamos es mucho más difícil allanar una casa. Hubo casos en que se allanaba una casa, pero esa persona tenía esa sustancia en otro lado, ¿verdad? Entonces ellos también buscan la manera, claro, para no perder su libertad. Comisario, muchísimas gracias. Oficial, muchas gracias por visitarnos. Elemental, reitero, hay que seguir analizando y debatiendo esta problemática del consumo y sobre todo qué soluciones para encontrar lo que verdaderamente pretendemos, la prevención del consumo y acceso a la droga. Gracias, oficial, muy amable. Gracias por la invitación y será hasta la próxima. Muchas gracias. Cerramos nuestro encuentro con Puntos de Vista. Ya llega el completo resumen de las noticias a través de C9N. Muchas gracias.